comentarte, ¿no? Que un poco que la gente te pueda conocer más de cerca, a qué dedicas un poco tu tiempo, a qué dedicas tu vida. Y bueno, por si te quieres presentar un poquito. Vale. Bueno, pues yo he hecho muchas cosas. Además de verdad. Hice mi, una tesis doctoral sobre el humor y la risa. O sea, yo estudié psicología y un poco de antropología, hice un año un máster de antropología y luego hice esta tesis doctoral sobre el humor porque, bueno, pues siempre me había interesado bastante. Mi padre había escrito un libro sobre las emociones que se llamaba El ordenador emocional. Cuando aún apenas en psicología se hablaba de las emociones, aún no había salido el libro de Daniel Goleman, ni toda la revolución de la neurociencia y tal. Entonces me interesó mucho sobre todo el capítulo que él tenía sobre el humor y cuando tuve que hacer una tesina en la London School of Economics y lo investigué, descubrí que en realidad el humor era un tema bastante desconocido. Entonces esto me interesó muchísimo y dije, bueno, pues ¿cómo es posible, no? Que a estas alturas no sepamos cómo funciona el mecanismo de la risa y tal. Entonces empecé a investigarlo y seguí con ello. Hice esta tesis doctoral, unas 600 páginas aburridísimas sobre el sentido del humor. Y, sí. Y luego después de esta tesis, bueno, estuve trabajando una época en el mundo de la empresa, también aplicando el tema del humor y las emociones positivas en el mundo del trabajo. La verdad, tuve la oportunidad de trabajar en empresas que estaban intentando crear un entorno laboral un poco menos solemne, ¿no? Donde pues podía ser un poquito, ¿no? Como más tú mismo, un poco más humano. Acabé desempeñando un papel en una empresa de Londres, bueno, una empresa americana del Silicon Valley, pero que tenía una oficina en Londres, se llamaba Scient, y ahí fui algo que se llamaba el Chief Moral Officer, que es como algo así como el director del buen rollo, algo así, ¿no? Ahora hay Interesante. últimamente hay bastantes Chief Happiness Officers, pues era un poco la idea, ¿no? En el año 90 no, en el año 2000 fue esto. Y, o sea, yo desempeñaba mi papel en la empresa, ¿eh? No es que me dedicaba solo a eso, pero era una de mis responsabilidades y entonces, pues, por ejemplo, cuando nos mudamos a una nueva oficina, me pidieron que comprara juguetes para la nueva oficina, ¿no? Entonces, y me mandaron a Hamleys, además, esta tienda de juguetes de Londres muy espectacular, ¿no? De 3 plantas, y yo les dije, bueno, pero vale, pero ¿cuántos juguetes puedo comprar? ¿No? Y ¿Cuánto dijeron, dinero tengo, no? tú no te preocupes, tú vete a comprar juguetes. Y yo, pero ¿cuánto me gasto? No te preocupes. O sea, estos tenían muchísimo presupuesto, ¿no? Para todo. Entonces fue muy divertido, vamos. Estuve ahí una tarde con una compañera, los dos ahí llenando unos carritos de juguetes y bueno, pues ejercí ese rol, ¿no? Y luego tuve un momento así un poco como o sea, de estas crisis que son maravillosas, ¿no? De decir qué hago con mi vida, porque la verdad que me daba un poco de pereza lo de seguir en este mundo corporativo más que nada porque tenía la sensación de que quería hacer alguna otra cosa, ¿no? Y quería volver un poco al tema de mi tesis, a escribirlo como un libro. Entonces me tomé una especie de año sabático autofinanciado, o sea, ahorrando dinero, ¿no? Viviendo como una rata en Londres y así ahorrando dinero para poder pagarme un sabático en un lugar muy barato. Me fui a Sicilia y con mi pareja nos fuimos a Sicilia. Estuvimos ahí en un pisito y ahí reescribí mi tesis como libro. Mientras tanto estaba haciendo mucho yoga, estaba de hecho enseñando ya yoga y meditación en esas épocas. Me Ya había formado empezaba como esa parte profesor de de la yoga. meditación, ¿no? Sí, sí, porque yo descubrí el yoga mientras estaba haciendo la tesis doctoral, Uh-huh. ¿no? Yo pasaba muchas horas delante del ordenador, nunca había sido muy deportista, entonces ya con 23 años tenía los achaques de un cincuentón, ¿no? Me dolía la espalda y mi pareja de ese momento me dijo, deja de quejarte y apúntate a una clase de yoga, ¿no? Y entonces vamos, al principio no le hice caso porque para mí eso era una cosa muy rara, pero al final pues me apunté. Y esto fue como otro aprendizaje, ¿no? Yo tenía mi aprendizaje un poco por el lado académico y luego pues también en la experiencia del mundo del trabajo y luego a la vez este tipo de prácticas, ¿no? Que a mí me ayudaban pues, a estresarme menos, a relajarme un poquito, a buscar un cierto equilibrio, ¿no? Entre todo ese
eso que era el hacer, ¿no? El, Del mundo del no, el no trabajo. parar, el no parar. El no parar, Entras ahí el en no una parar. rueda que no veas. Sí, total. Y la evaluación continua. Y luego esta otra forma, ¿no? de estar que implica pues el no juzgar y el estar ahí en el momento y el cuidarte y todo esto, ¿no? Entonces me vino muy bien, me ayudó muchísimo. Todas mis amistades y mi familia también se dieron cuenta que esto me iba, Claro. que me ayudaba. Y bueno, pues seguí ahí muchos años hasta que empecé a enseñarlo también. Sobre todo porque acabé metiéndome en un curso de formadores de yoga, que no lo hice tanto como porque yo quería enseñar yoga, sino simplemente porque era una especie de retiro alargado, ¿no? Era como un mes entero de práctica continua, o sea, de dos sesiones de yoga al día, 2 sesiones de meditación, se arrancaban a las 4 de la mañana, te levantabas, ahí, no sé si eran las Pero 4, un mes fuera presencial. igual estoy exagerando, igual eran las 5, no me acuerdo muy bien. Sí, un mes entero de práctica continua y también sesiones que te enseñaban pues a enseñar Interesante. y todo eso, ¿no? Y yo me apunté por eso, porque tenía un amigo que lo había hecho y me dijo, mira, esto es brutal, pero luego es que sales de ahí flotando. Y digo, bueno, pues no sé, si puedo, lo haré. Pero yo pensaba, va a ser imposible, ¿no? Porque requiere un mes de tu tiempo. ¿Cómo haces eso, no? Cuando estás trabajando. Entonces, lo acabé haciendo entre un trabajo y otro. O sea, cuando dejé un trabajo, Aprovechaste ese al espacio. entrar en el siguiente, ya les dije a la nueva empresa, les dije, mira, me gustaría apuntarme a este curso, justo va a empezar, coincide con esto del cambio de trabajo. Si os parece, empiezo un par de semanas más tarde. Y me dijeron, fantástico, así luego nos das clases de meditación en la empresa, porque era una empresa muy divertida. Esta era esto del Silicon Valley, ¿no? La que luego me hizo ir a por los juguetes. Entonces, bueno, funcionó muy bien, hice esto y di clases de yoga, no solo en esa empresa, sino también en un centro de Londres, y luego también en Sicilia cuando fui a Sicilia, y luego también en Zaragoza y en Madrid. O sea que estuve dando... Lo que pasa es que luego ahí es donde ya mi carrera toma un giro un poco distinto, que es que al reescribir mi libro sobre el humor, descubro a gente que están aplicando el humor en la empresa, o sea, dando como talleres de humor aplicado. Y esto me parecía fabuloso. O sea, digo, pero ¿cómo es esto? O sea, ¿qué es esto? ¿Tipo risoterapia o algo así? Pero no era exactamente risoterapia. De hecho, yo también acudí, ¿no? a ver esto de la risoterapia y no me convenció del todo. O sea, estaba bien, pero había, no sé, el tipo de ejercicios que hacían y tal. Bueno, el caso es que conocí a un pedagogo en Madrid que se llama Jesús Damián Fernández Solís y con él tuvimos una buena sintonía, ¿no? Él estaba acostumbrado a aplicar el humor en entornos educativos y con él entendí un poco cómo era esto, ¿no? A mí me daba un poco de miedo también lo de meterme ahí a hablar del humor, cómo se aplica esto, o sea que da un poco de miedo esto, ¿no? Porque parece que tienes que ser gracioso. Totalmente. Parece que tienes que contar un chiste al llegado, que tienes que hacer un monólogo. Claro, tienes que ser cómico, ¿no? Yo no era cómico. Claro. Y él tampoco, ¿no? Pero él me hizo entender que tenía más que ver con crear espacios donde pudiera surgir el humor con ciertas dinámicas y tal. Fomentar y yo también en esa época... ese humor, ¿no? Más que ser tú el potenciador del humor. Sí, al final lo que he ido descubriendo es que el humor tiene más que ver con como dar ciertos permisos, ¿no? Todo el mundo quiere jugar, todo el mundo quiere pasárselo bien. Lo que pasa es que nos encerramos, ¿no? Nos encierran, pero también nos encerramos en unos espacios, ¿no? Muy restringidos donde no está permitido hacer casi nada. Claro. Y esto lo descubrí al hacer el yoga, ¿no? Porque, por ejemplo, tú estás en una oficina, ¿no? O sea, imagínate que quieres levantar los brazos y estirarte porque te apetece muchísimo. Si llevas todo el día ahí sentado y no puedes hacer esto. Claro, no claro. Puedes, o sea, te miran raro y dicen, pero ¿este tipo qué está haciendo? Total. O sea, es que más en un espacio de trabajo, es como lo que tú dices, que no te sientes cómodo. O sea, solo moverte fuera de lo que son los cuatro posturas que puedes poner, o dos incluso, ¿no? De pie, sentado y, hombre, tumbado ya es raro, ¿no? Ya tumbado, a ver dónde. Un poquito, sí. Entonces, está muy raro moverte en casi cualquier posición,
¿no? Y poner casi cualquier tipo de expresión, incluso sonreír en algunos sitios está medio mal visto. O sea, reírte ya, desde luego, directamente ya en muchos sitios, vamos, te miran como, pero ¿Este de dónde ha salido, no? ¿qué ¿Qué le está pasa? usted haciendo? ¿Cómo que reír aquí? Entonces, empiezas a darte cuenta que estamos muy limitados, ¿no? Que realmente, en comparación con todo el rango de posibilidades de las cosas que podríamos estar haciendo o que nos gustaría hacer, pues nos deja muy poquito espacio para movernos, ¿no? Sobre todo en el mundo laboral. Entonces, ahí es donde descubrimos, Jesús Damián y yo, como un espacio, ¿no? Para hablar de esto, ¿no? Es decir, a ver, en Humor Positivo, que es la empresa que montamos, dábamos formación un poco en cómo ser un poquito más humanos en el trabajo. O sea, no es ya cómo vamos a ser graciosos, no es eso. Es Humanizar a ver si... la empresa, ¿no? Exacto, humanizar la empresa, era eso. Entonces tenía más que ver con ciertos permisos que se pueden dar. Y bueno, durante una época nos fue muy bien, dimos muchas conferencias, muchos cursos también, algo de consultoría. Estuvimos trabajando con distintas organizaciones, empresas públicas, privadas, un poco de todo, también en el mundo educativo, en el mundo de la salud, en muchos sitios. Y bueno, entonces estuve haciendo eso muchos años. Luego, en una época, también coincidiendo un poco con la crisis económica a partir del 2008, pero sobre todo hacia el 2012, cuando la cosa se estaba poniendo un poco más seria, coincidió que una novela que me habían pedido escribir, yo había escrito varios libros sobre el humor, ¿no? Y sobre cosas de estas, pero me pidieron escribir una novela y la novela funcionó. O sea, se vendió muy bien. Qué bien. Se publicó en varios idiomas, ¿no? Se publicó en chino, en coreano, bueno, un montón de idiomas, ¿no? En noruego. Entonces con este libro, pues conseguí como el sueño ese de repente ser novelista, ¿no? Yo me puse a escribir otras novelas, escribí cuentos para niños, estuve una época escribiendo, básicamente, como unos 5 años. Y luego eso también fue un poco cayendo, o sea, la vida te va a llevar por diferentes veces, ¿no? caminos, totalmente. Eso en una época pues se fue también acabando y luego yo había descubierto el mindfulness, o sea, hice el curso famoso este de John Kabat-Zinn, el MBSR, que es reducción del estrés basado en mindfulness, lo hice en el año 2011, porque fue cuando cumplí los 40 años, ¿no? Mi pareja, 40. Sí, mi pareja, que fue la misma que me había dicho, deja de quejarte, vete a hacer yoga, pues yo seguía con ella como 20 años después y me dijo, oye, mira, vamos a cumplir los 40 los dos, porque cumplíamos el mismo año. ¿Qué te parece si entramos en los 40 con consciencia? Entonces dije, fantástico, muy bien, venga, ¿no? Me apunto. Y daban este curso del que yo había oído hablar, conocía gente que lo daba, tenía una cierta curiosidad de conocer esta metodología y dije, vamos a probarlo, ¿no? Son 8 semanas, eso es un cierto compromiso que hay que tomar, ¿no? Pero bueno, era el momento adecuado, dijimos, venga, lo vamos a hacer. Lo hacían en la Complutense, mi pareja enseña ahí en la Complutense, y digo, vamos a hacerlo ahí. Y fue una experiencia maravillosa, o sea, para mí me encantó, me ayudó muchísimo a entender mejor lo que era la meditación, de lo que a lo mejor ahora hablaremos, ¿no? Y ya con esto yo ya sabía que quería enseñar esto. O sea, yo que sabía que quería enseñar MBSR. Lo que pasa es que en ese momento no hubo la oportunidad y tuve que esperar algunos años, ¿no? Al final fue en el 2019 que llegó como la oportunidad, vi un curso que se anunciaba de formación de profesores, me coincidía, dije, bueno, me voy a apuntar. Y casi enseguida empezaron a salir cursos, entonces empecé a enseñarlo, con lo cual tuve que formarme más. Y dije, oye, no sé si estoy preparado para esto. Y finalmente, pues bueno, monté con una serie de personas en la pandemia, porque coincidió también luego esto en el 2020, luego llegó la pandemia, con un grupo de profesores que nos habíamos formado juntos y juntas, pues montamos un proyecto solidario de dar sesiones gratuitas online para gente que se estaba subiendo por las paredes por la pandemia. Estábamos todos que no sabíamos qué hacer en casa. Sí, y empezamos a dar estas sesiones, apuntaban familiares nuestros, amigos y todo tipo de gente, ¿no? Y a raíz de ahí luego surgió un proyecto más, digamos, empresarial, ¿no? Una escuela que se llama Modo Ser.
Y, y nada, pues hasta ahora Hasta sigo la actualidad, ¿verdad? con esto, con modo ser. Luego, en un momento dado, decidí escribir un libro sobre esto. O sea, Ujú. escribí este libro que se llama Meditar se me da fatal. Que ya solo Y el lleva, título es claro, bastante atractivo. es que y lleva ese título porque es lo que todo el mundo me decía. O sea, yo cuando les hablaba de la meditación, del mindfulness y tal, me decía, no, es que yo me encantaría, lo que pasa es que a mí esto se me A da mí se me fatal, da ¿no? Yo fatal lo he también. intentado, y no consigo concentrarme, no llego a la paz, no, nada, esto no es para mí. Mi mente es muy acelerada, no consigo. Es como una lavadora, ¿no? A 2000 revoluciones por minuto, cuando se pone ahí en modo spin. Y nada, pues dije, nada, tengo que llamarlo así, meditar se me da fatal, porque a mí también me pasaba. Y además, esto es justamente lo que yo aprendí en el MBSR, ¿no? En el MBSR, hasta ese momento, yo llevaba años meditando y yo pensaba, ¿seré el único cafre que soy incapaz de concentrarme? ¿Seré yo? Bueno, pues descubrí que no, descubrí Que que es le lo pasaba a todo el mundo. normal. Sí, incluso a los profesores de Claro, mindfulness, ¿no? Que llevan claro. años haciendo esto y descubrí, no, si nos pasa a todos, ¿no? Y nos sentimos mal porque, bueno, estoy enseñando esto y aún no me Y concentro. aún así, ya. Y es que resulta que la mente humana es así. O sea, el propio Dalai Lama, ¿no? Que él se levanta a las 4 de la mañana para meditar 5 horas todas las mañanas. ¿Y por qué medita 5 horas al día? Pues porque aún está aprendiendo, ¿no? O sea, quiero decir, él aún le Total. falta, ¿no? Y me imagino que se concentra mejor que yo, pero no lo sé, igual tampoco, ¿no? Claro. Entonces, digamos, una especie de entrenamiento, digamos, de la mente, pero que no hace que tú ya llegues a la concentración perfecta o a la paz perfecta o a la mente en blanco que piensa la gente, ¿no? Tiene más que ver con amigarte con lo que ya eres. O sea, no es un, a ver, voy a conseguir no ser como este, ¿no? O voy a conseguir esa paz. No se trata de conseguir nada. Se trata realmente de dejar de estar intentando conseguir cosas y entrar en un modo que es este modo en el que tú dices, me da igual. O sea, un modo en el que dices, está bien todo lo que está pasando, porque esto es lo que hay, entonces, ¿para qué voy a pensar? Voy a llegar a otro sitio cuando ahora mismo donde estoy es aquí. Entonces, si estamos hablando del momento presente, o sea, esto es tan liberador porque dices, solo este paso, solo esta respiración, solo esto que está aquí, pues esta frustración que tengo, esta tristeza que tengo, cualquier cosa que yo tengo, me abro a ella. Y hasta aquí. Que no quiere decir que sea fácil, porque si tengo un dolor en el codo, en el pie o en la nariz, que me ha picado una abeja o cualquier cosa, pues oye, el momento presente puede ser un poco complicadillo, ¿no? Claro, es lo que Pero, seguramente más sea el reto. claro, Entrando ya en la sí, meditación, sí. vamos a Venga, dale. empezar con este poder de la meditación, que mi primera pregunta, porque quería ir un poco antes Sí, de qué era la meditación en sí, quería ir un poco antes, que lo veo bastante interesante, a ver tú qué opinas. sí, Y la pregunta es, ¿respiramos mal? ¿Recibimos suficiente oxígeno? sí. Bueno, a ver, la respuesta a tu pregunta es que sí. En general, respiramos bastante mal. Yo ahora mismo lo estoy pensando y digo, ¿estoy respirando bien? Bien. Claro. Es que lo veo bastante relacionado, la verdad. Sí. A ver, respiramos mal en general, pero la meditación es otra cosa. O Ujú. sea, digamos que meditar no es respirar de una manera o de otra, aunque hay ejercicios meditativos que emplean la respiración, de hecho es muy habitual que la emplean. Y también hay muchos ejercicios meditativos o contemplativos que son ejercicios de meditación. Ujú. Esto es algo que existe en algunas culturas, pero no en todas las tradiciones meditativas, sobre todo en el yoga. O sea, en el yoga se ha trabajado muchísimo el tema de la respiración y yo vengo de la tradición del yoga originalmente, ¿no? Yo estuve muchos años haciendo prácticas de pranayama todos los días, ¿vale? Entonces, es verdad que si tú haces estos ejercicios, pues vas a ampliar tu capacidad de respiración y es verdad que solemos respirar en general de una forma pues, o sea, muy rápida,
muy desde aquí, ¿no? Desde el pecho, ¿no? No desde el abdomen, excepto si eres una cantante, ¿no? Que a lo mejor, o una actor, que a lo mejor lo tienes más ensayado esto, ¿no? Muchas veces respiramos desde la boca en vez de la nariz. Entonces, ahí hay muchos asuntos que se podrían hablar. Y este libro que recientemente salió hace un par de años, que es fascinante, de James Nestor, que se llama Respira, creo que en la traducción en castellano, en inglés se llama Breathe. Y bueno, pues ahí te lo cuenta bastante bien, ¿no? Incluso tenemos eso, en este libro, una de las cosas que se ve es que en general tenemos incluso la propia fisionomía de la cabeza deformada y de tal forma que nos impide respirar de una forma plena. O sea, eso ya es una limitación física que tenemos. Una limitación que ya tenemos. Que tiene que ver con la dieta. Que tiene que ver con la dieta. Tiene que ver con el hecho de que comemos cosas muy blanditas. Sí. ¿no? Estamos acostumbrados a comer cosas muy blanditas y esto tiene una serie de consecuencias, como por ejemplo que los dientes se nos comprimen. Esto que luego hacen falta la ortodoncia y todo eso. O sea, eso no existía en tiempos remotos. Claro. O sea, antes de la revolución industrial y incluso antes de esto, ¿no? En las épocas ya arcaicas, ¿no? del ser humano, los cazadores nómadas y todo esto, que masticaban todo muy bien y era todo muy duro y tal y cual, esta gente no necesitaba ortodoncia, tienen una dentadura maravillosa. Totalmente. Entonces, eso hace que también el paladar se levanta y hace que tengas menos espacio para respirar. Pero bueno, esto es otro asunto, ¿no? Para mí no tiene mucho que ver con la meditación, porque la meditación es otra cosa, ¿no? Es otro asunto. Vale. Yo es que sobre todo estaba, porque es verdad que cuando yo he intentado, ¿no? meditar, que sobre todo comentar también que se me había olvidado como introducción, que también te he llamado a ti aquí para hablar del tema de la meditación por el reto que estoy haciendo de 120 días, ¿no? Que estoy un poco reprogramando mi mente. Y dentro de los 33 hábitos que estoy haciendo cada día, uno es la meditación. Y sí es verdad que en ese intento de meditar que yo estoy haciendo, lo que más noto es la conexión con la respiración. Y es una conexión que siento que no tengo en mi día a día. Que incluso cuando estoy avanzando el día y no he estado respirando conscientemente, me falta esa conexión. Y esa conexión con la respiración lo que me hace es que siento la mente mucho más libre, mucho más clara. Como que siento que en mi día a día, si fuese por cómo respiro de forma natural, me falta como oxígeno. No sé si está bien dicho a nivel científico, pero como que necesito oxigenar el cerebro. Entonces, normalmente, cuando practico este hábito, lo que intento conectar es con una respiración consciente, sobre todo. Claro. A ver, lo que sucede es, y te explico un poco la diferencia, ¿no? O sea, digamos que la meditación tiene que ver con prestar atención, ¿no? De hecho, bueno, incluso esto también se podría cuestionar, ¿no? La meditación tiene que ver con, o sea, hay una palabra la palabra para meditación en Pali, que es el idioma, ¿no? del Buda y tal, es bhavana, bhavana significa cultivar. Entonces, realmente meditar es como cultivar distintos aspectos, ¿no? de nuestra consciencia o de nuestro ser. Dentro de esto está el mindfulness, que es un poco ahí. Yo que hago meditación de tipo mindfulness. El mindfulness tiene que ver con prestar atención. Y en general el prestar atención suele ser como un primer paso de cualquier meditación que tú hagas en cualquier caso, ¿no? Tienes que poder dirigir tu atención para poder meditar. Entonces, bueno, muchas tradiciones contemplativas, como foco de atención principal o inicial, suelen utilizar la respiración. ¿Por qué? Pues porque es algo que siempre está ahí, siempre te acompaña, es cíclico, está sucediendo en el momento presente y son unas sensaciones que son fácilmente distinguibles, ¿no? O sea, al menos hay, a lo mejor no toda tu respiración, pero puedes notar la respiración en la nariz, puedes notarla en el pecho, en el abdomen, o sea, es algo que está ahí, ¿no? Tu cuerpo siempre está en el momento presente, ¿no? Es como un animal, es un animal, de hecho. O sea, somos animales. Entonces,
es entrar en contacto. Tú, de hecho, antes lo acabas de decir ahora, ¿no? Es como que no estoy en contacto con mi respiración. Esa es la parte meditativa o de mindfulness, ¿no? Por lo menos, es estar en contacto con tu respiración. Pues claro, no puedes estar siempre en contacto con tu respiración porque también hay veces que te tienes que concentrar en otras cosas, ¿no? Y tu foco es otro. Pero siempre podemos volver al cuerpo, podemos volver siempre a la respiración, podemos volver a nosotros, ¿no? Al corazón, ¿no? A eso que estás sintiendo en este momento. Igual que, ¿no? ¿Cuántas veces, ¿no? A la gente que nos escuche, ¿no? ¿Cuántas veces te vas a tu móvil al día, ¿no? ¿Cuántas veces abres tus redes sociales, ¿no? Pues a lo mejor conectas con tus redes sociales, no sé, 10, 20, 50 veces al día, 100 veces al día, no lo sé. Y la pregunta es, ¿cuántas veces conectas contigo a lo largo del día? ¿No? ¿Cuántas veces conectas contigo, con tu respiración, con tu cuerpo, con tu corazón? ¿Con qué estás pasando contigo, ¿no? Entonces, la meditación es un poco es un momento en el que vuelves a ti, ¿no? Entonces, si estás siempre haciendo, pues no te das cuenta de lo que está pasando, ¿no? El día te pasa, llegas al final del día y digo, pues, ¿qué he hecho? Pues no lo sé, o sea, no tengo ni conciencia de lo que he hecho, ¿no? Entonces, la meditación es una forma de volver a ti y de realmente conectar y, por lo tanto, disfrutar en ese sitio. O sea, la palabra disfrute es muy interesante, ¿no? Disfrutar, es como sacarle el jugo a la fruta, ¿no? Sacarle todo lo que tiene la fruta. Entonces, esta gota de vida que estamos viviendo ahora mismo tú y yo, o sea, Juan y Eduardo, que estamos aquí escuchándonos, ¿no? Y estando aquí presentes, y todas las personas que están aquí, ¿no? Que nos están escuchando, ya sea en el momento en el que estamos nosotros hablando o más adelante cuando enciendan esto, ¿no? Tenemos esta oportunidad de estar aquí en este momento de nuestras vidas. Y también tenemos la posibilidad de no estar. Con la en otro lado, de estar desconectados. Y es muy fácil que esto suceda, porque la mente nos arrastra muy fácilmente. Totalmente. Yo es que nos perdemos. Veo mucho más fácil a nivel diario y sobre todo con la sociedad que bueno, hemos creado o hemos inventado, veo mucho más fácil y mucho más accesible, sobre todo con todas las herramientas que tenemos, desconectar, como evadirnos, inhibirnos, que conectar realmente. Yo, la meditación en mi forma interior, ¿no? Como yo la uso, primero la estoy usando con el objetivo de potenciar la atención plena, porque es uno de los objetivos que tengo en el reto de 120 días reprogramando mi mente. Y segundo, es que lo veo como ya una, no me gusta llamarlo necesidad, porque incluso a los hábitos no me gusta pegarme, ¿no? Pero sí que lo veo como un momento sobre todo, parar para conectar. O sea, al final, cuando tú tienes un día ajetreado de trabajo, sobre todo los que estamos emprendiendo, las personas creativas, al final necesitas un tiempo de parar para conectar, porque es lo que tú dices, es que al final pasa el tiempo y no conectas contigo mismo, no conectas con lo que tú estás viviendo realmente. Entonces a mí me sirve como un momento de, oye, aunque medito fatal, aunque se me da fatal meditar, oye, por lo menos me lo propongo y paro. Sí, y además los estudios lo demuestran, que no tiene que ver con estar concentrado o hacerlo bien. O sea, la práctica funciona aunque se te dé fatal, entre comillas, ¿no? O aunque pienses que se te dé fatal. Claro. Porque en realidad la práctica de lo que se trata es de abrirte a eso que está pasando, y cuando tu mente se pierde, que se va a perder continuamente, Totalmente. cuando se pierda, el momento crítico es cuando te das cuenta y te ¿dónde estoy? Pues si estoy aquí pensando, ¿no? En la lista que tenía de tareas que tengo que hacer, o en eso que vi la semana pasada. Te viene cualquier pensamiento. Claro, exacto. Entonces, cuando te das cuenta, ese es el momento crítico. Porque en ese momento, que ya has vuelto, ya estás aquí de vuelta, el asunto está que vuelves otra vez al foco, ¿no? Diriges de nuevo de forma consciente tu atención. Y entonces, ese es el momento en el que estás haciendo, es como en la musculación, ¿no? Cuando una vez haces así, ¿no? En la sala de máquinas, es como una vez que haces este ejercicio, ¿no? Entonces, cada vez que vuelves a llevar tu atención, estás reprogramando tu cerebro, como usando esa metáfora que utilizas, ¿no? Estás reprogramando tu cerebro y es justamente en el momento de perderte que tienes la posibilidad de encontrarte, y al encontrarte, de volver. Y ese es el camino que hay que ir siguiendo una y otra vez. Yo suelo usar la metáfora del surf,
Porque John Kabat-Zinn, que es el que escribió el libro famoso y diseñó el curso este famoso sobre mindfulness, él dice que no puedes parar las olas de la vida, ¿no? Pero puedes aprender a surfear, ¿no? Y yo lo que suelo decir es, vale, pero ¿has intentado hacer surf alguna vez? Porque es dificilísimo. O sea, que te pones a hacer surf. ¿Lo has intentado, Juan, alguna vez? Yo no, lo tengo pendiente, no. Lo tengo pendiente. Bueno, pues la cosa es que si tú ves incluso a los mejores surfeadores del mundo, o sea, los profesionales, ¿no? Los que hacen estas cosas, olas increíbles y tal, bueno, lo normal es que estén unos 10 o 12 segundos sobre la tabla. Esto los profesionales, ¿vale? O sea, ya 30 segundos es una locura. O sea, un minuto, vamos, pasa rarísimamente, ¿no? La media para los profesionales es 10-12 segundos. O sea, que se pasan el 95-98% del tiempo en el agua. Y con la meditación pasa lo mismo. Entonces, el tema es, te caes de la ola, te caes de la hora, ¿no? La ola de la hora, te caes de esta ola y te vuelves a subir, y te vuelves a subir, y te vuelves a subir. Y la práctica es esa, claro. Es el volverse a subir. Y si lo haces como un buen surfeador que sabe de qué va esto, o como quienes son los expertos de esto, que son los niños y las niñas, ¿no? Que cuando se caen, están aprendiendo a caminar, se caen y se levantan riéndose. Caerse es lo más divertido, de hecho, para los pequeños, ¿no? Lo más bonito es caerse, lo más bonito es el desastre, lo más bonito es la catástrofe. Totalmente. Ensuciarse, es que el barro. Hay muchísimo que aprender de los niños. El charco, el follón, el padre, ¿no? El lío, todo sale mal, ¿no? Nosotros es como, cualquier cosa puede pasar, ¿no? Y para los niños es, cualquier cosa puede pasar, ¿no? Qué maravilla, o sea. Es verdad que luego, pues, oye, que puedes meter los dedos en el enchufe como niño y te llevas un... ¿no? Totalmente. Es que hay muchísimo que aprender de los niños, la verdad. Yo, en mi caso, lo que veo normal, ¿vale? Es que te entre un pensamiento cuando meditas. Yo lo que veo más complicado, lo que veo que ya te puedes ir es cuando ese pensamiento te dejas arrastrar por él. Y sobre todo, que yo creo que pueden pasar dos cosas. Uno, mientras meditamos, ¿vale? Ya estamos entrando tú estás meditando en tu casa. Por lo menos a mí me pueden pasar dos cosas. Uno, o me viene el pensamiento y me arrastro, por lo que tú dices, pues me viene lo que tengo que hacer después, lo que sea. O lo segundo, que es lo que estoy luchando más ahora, que, bueno, al final no es lucharlo, es al final, es al revés, es soltarlo, ¿no? Es indignarte porque te viene un pensamiento. Claro, o sea, como que te indignas y dices, y no lo afectas, no amas ese pensamiento, no amas que tú estás pensando. Claro. Y ahí entra ya más el problema, cuando no estás fluyendo. Pero mira, Juan, tampoco es un problema. Porque no lo es que no lo es, porque... A ver, te voy a poner, una posibilidad es, vale, te llega el pensamiento, ¿no? Y tú te abres, qué bien, me he abierto a ello, ¿no? Y ya está, vale, seguimos. Ok. Hay la segunda posibilidad, que es la que has comentado ahora. Te viene el pensamiento, ¿no? Te dejas arrastrar y te enfadas, ¿no? Te frustras, ¡ay, ya mal! ¿No? ¿Y por qué me tiene que entrar este pensamiento? Y ya estoy otra vez y, bueno, y te enfadas, ¿no? No lo aceptas. Esto sobre todo pasa cuando no es el primer pensamiento, es el segundo, tercero, cuarto y ya el número 67, ¿no? Y ya te ha pasado tantas veces que ya te enfadas, pierdes la paciencia. Entonces, el rollo es que también esa impaciencia, esa frustración está permitida. Claro. Porque es lo que está aquí. Entonces, también el observar eso y el observarte, el amigarte también contigo, con esa parte de ti, que es una parte de ti. Sí, también. Sobre todo parte de tu autoconocimiento. O sea, al final todo lo que viene lo puedes usar como un potenciador. O sea, ten en cuenta que esa frustración, esa impaciencia, esa necesidad, por ejemplo, de hacer las cosas bien, o del perfeccionismo, ¿no? O de todo eso es algo que hemos aprendido. Eso es lo que nos han enseñado y no podemos cambiarnos. O sea, no podemos cambiarnos, al menos no a la fuerza, ¿no? Entonces, lo único que podemos decir es, bueno, pues esto también es parte de mí. Entonces, esto se trata de, o sea, hay otra forma de ver la meditación en los tibetanos, ¿no? No tienen una palabra en el tibetano para hablar de la meditación. Ellos hablan de familiarizarse. La palabra más cercana es familiarizarse. Entonces tiene que ver con eso, es familiarizarte contigo mismo, o otra forma podría ser amigarte, ¿no? Hay un tipo que se llamaba Ram Dass,
que era un profesor de Harvard que bueno, pues le echaron de Harvard porque experimentaba con psicodélicos y tal, con Timothy Leary y tal, se llamaba Richard Alpert. Y entonces, bueno, él acabó yéndose a la India, se metió en la meditación y acabó convirtiéndose en uno de los grandes maestros del siglo XX y XXI. O sea, fue un tipo muy interesante, ¿no? Entonces, se hacía llamar Ram Dass. Entonces, al final de la vida le preguntaron a Ram Dass, le dijeron, oye, Ram Dass, tú que ya has llegado al final de tu vida, llevas tantos años meditando y haciendo estas prácticas y tal, ¿tú ya has superado todos tus problemas, ¿no? Todos tus deseos ahí, tus miedos y todas tus historias ahí que tienes y tal? Y él dijo, no, la verdad es que no los he superado. Lo que pasa es que ahora son como mis mascotas. Me pareció maravilloso, ¿no? Es decir, o sea, sigues teniéndolo y seguramente exagero, o sea, sí que habrá mejorado, ¿no? En muchas de estas cosas, pero si eres una persona impaciente, seguirás siendo impaciente, pero serás más paciente con tu impaciencia, ¿no? Porque hay el siguiente nivel de enfado, ¿no? Te enfadas porque te enfadas y luego te enfadas porque te has enfadado, ¿no? O tienes miedo y luego te avergüenzas de haber tenido miedo. Entonces, si nos abrimos más y somos más comprensivos, ¿no? Más compasivos con esas formas que tenemos de ser, bueno, pues vamos a sufrir menos, ¿no? Y esto va de sufrir menos y de liberarnos un poquito más, ¿no? Aunque sea un poquito. Totalmente. Totalmente, Eduardo. Un poquito. Qué buena charla estamos teniendo hoy, encantado. Tengo aquí más preguntitas para ti, porque está siendo muy interesante. Una de las preguntas que tenía es, a la hora de ponerte a meditar, ¿vale? Dentro de que hemos visto que no se puede ir a meditar, yo esto lo aprendí al principio, ¿no? Que no puedes ir a meditar tampoco con un objetivo concreto, con un fin, porque es eso, te tienes que dejar que ocurra, ¿vale? Sí es verdad que cuando meditas, ¿vale? Vas a entrar o vas a buscar, ¿no? O bueno, vas a intentar estar más presente, en una plena conciencia, ¿no? Para ir potenciando con esa meditación, pues esa reprogramación mental o esa búsqueda de vivir más concentrado. ¿Influyen otros hábitos, como puede ser estar continuamente con el móvil, distracciones que puedas tener en tu vida, hábitos tóxicos como la comida basura o el alcohol? O sea, ¿influyen malos hábitos para una vez que tú entras a la práctica de meditar que, bueno, pues te cueste más o tires antes la toalla o no consigas estar más concentrado? No sé si entiendo muy bien la pregunta. ¿Quieres decir que si no te concentras mucho en tu meditación, estás preguntando si luego eso va a influir en no, si tú eres una persona con malos hábitos, ¿vale? De base, tú tienes malos hábitos en tu vida, ¿vale? Sí. Cuando te pongas a meditar, si tienes esos malos hábitos en tu vida, que al final pues estás todo el día influyendo la dopamina en ti, todo el día muchas horas en redes sociales, eso al final, ese estado de tu mente va a influir a la práctica meditativa. Claro, pero es que por eso nos ponemos a meditar, ¿no? Es que si no tuviéramos malos hábitos, nos pondríamos a meditar y ya seríamos perfectos. Entonces, claro, a ver, todos estamos adictos a Netflix, estamos adictos a todo tipo de comida basura, todo tipo de historias, ¿no? Estamos adictos a un montón de cosas, ¿no? Y luego, por otro lado, también tenemos un montón de cosas que no queremos. O sea, pero esto no es de ahora. Es verdad que en el siglo XXI quizás la tendencia es más fuerte, ¿no? Porque pues estos aparatos por los cuales estamos hablando ahora mismo, pues están diseñados para manipularnos, ¿no? Entonces esto hace que sea pues especialmente difícil. Pero esto ha existido siempre. Y si lees los escritos o las palabras del Buda que luego alguien escribió, ¿no? Pues está muy bien descrito en los textos antiguos, ¿no? Entonces, todos tenemos estos hábitos, ¿no? Y cuanto más tengas, pues, hombre, más desafiante puede ser la experiencia, ¿no? De hecho, personas que a lo mejor tienen niveles altos de alcoholismo, drogodependencia, por ejemplo, pues pueden encontrar la meditación muy desafiante. Ahora, por otro lado, se utilizan estas prácticas justamente para ayudar a estas personas a superarlo. Entonces, ¿que tienes un gran desafío? Pues bueno, tú tienes el tuyo y yo tengo el mío. Cada uno tendrá el suyo y estará a su nivel. Pero no hay, digamos, en principio o sea, no quiere decir que no vas a poder meditar, ¿no? Eso sí, también con esto hay una cosa que me gustaría un poco también aclarar, ¿no? Que es que cuando hablamos de meditación hay que ver también un poco de qué estamos hablando, ¿no? Porque
si ves el propio curso de John Kabat-Zinn, ¿no? De las 8 semanas, la meditación sentada solo ocupa menos del 30% de la práctica que se hace es meditación sentada. O sea, las otras prácticas que se hacen son de otro tipo, por ejemplo, movimientos conscientes, ¿no? Tipo yoga. O llevar la atención a cuando comes, por ejemplo, ¿no? O sea, y en todas las tradiciones contemplativas, la meditación sentada es una de las prácticas, pero nunca es la única. En el yoga, pues hay el pranayama y hay los movimientos y hay un montón de cosas, ¿no? También cantar, ¿no? Los mantras, ¿no? Y el kirtan, que es como unos mantras un poco más largos y con música y tal y cual. Y cada tradición contemplativa tiene sus prácticas. Los tibetanos, por ejemplo, entre otras muchas cosas, tienen prácticas como eso de hacer esos mandalas muy complejos con arena y luego lo destruyen. ¿Sabes esto, no? Si lo has visto alguna vez. O sea, te tiran 5 días los monjes haciendo un mandala, o sea, es súper elaborado, precioso y tal y cual, y en cuanto terminan, bueno, están un ratito ahí, hacen unos ritos, cantan, no sé qué tal, y luego al final cogen un cepillo y lo rompen todo, ¿no? Que si lo piensas es lo que hacen los niños, ¿no? Que dibujan y lo importante es dibujar, lo importante no es el resultado, ¿no? Totalmente. Entonces, hay muchas prácticas que se pueden hacer. Y aunque la meditación creo que es una práctica muy importante en la que coinciden todas las tradiciones, no necesariamente es la mejor práctica de entrada. O por lo menos no es necesariamente una práctica que tenemos que estar, venga, voy a estar hoy, venga, 40 minutos aquí meditando, ¿no? Voy a aguantar aquí, porque lo que tendemos a hacer en Occidente muchas veces, como estamos con nuestra forma de pensar tan de hacer y de trabajo, ¿no? Y de conseguir y de éxito y tal y cual, es que igual que con el ejercicio físico, nos forzamos, ¿no? Y entonces, yo, por ejemplo, estuve muchos años con el yoga, ¿no? Y empecé. Y muchas personas han entrado en estas prácticas a través del movimiento, ya sea tai chi, ya sea karate, ya sea... O sea, hay muchas formas de estar presente con el movimiento, ¿no? Bailes conscientes, hay muchas variantes de esto, que son maravillosas. Y se puede hacer también con el arte, se puede hacer con la música, se puede hacer con muchísimas actividades que nos permiten fluir en el momento presente y llevar la atención también muchas veces a la respiración, ¿no? De hecho, por ejemplo, en el canto hay mucho este énfasis sobre la respiración, también en el yoga, también en el tai chi, ¿no? Entonces, y en las artes marciales. Y todas estas tradiciones, o muchas de ellas, suelen incluir momentos o periodos de meditación en quietud, ¿no? Antes de ponerte a luchar, ¿no? Como karateca, yo no he hecho karate, pero yo lo he visto, ¿no? O sea, antes de ponerse a luchar o después de ponerse a luchar hay un momento ritual y un momento de recogimiento, ¿no? Entonces, lo digo porque si hay personas que dicen, es que de verdad la meditación molaría, pero yo no puedo. O sea, igual no es para ti, o por lo menos no hacer tanta, ¿no? Hacer quizás un poquito de meditación y luego hacer unos movimientos conscientes o hacer otra práctica que a ti te ayuda a entrar en ese estado de flow. Yo por eso ahora estoy insistiendo últimamente, ¿no? Estoy con esto que llamo playfulness, ¿no? Más que mindfulness, que en realidad para mí es lo mismo. O sea, el mindfulness, o sea, la meditación es también como un juego, ¿no? Es un juego, si piensas que el juego, ¿no? El juego de los niños, el juego es algo que tú haces que es inútil en principio. O sea, es algo que no lo haces para conseguir algo, como el niño que estaba dibujando, que decía antes, ¿no? Dibuja por dibujar, ¿no? O bailas por bailar, o saltas en el charco por saltar en el charco. Eso no sirve para nada, ¿no? Es inútil completamente. Y lo bonito del juego es que sea inútil. O sea, si a ti te pagan por hacerlo, entonces ya no es juego. Si estás intentando, si tienes que ganar la partida, ya no es juego. Que solemos pensar que el juego es el juego competitivo, donde pensamos en el fútbol, el ajedrez, todo esto. Y sí, son juegos maravillosos, pero si estamos pensando en que lo importante es ganar, ya no es juego para ti, ya es trabajo, ya es lo importante, es el objetivo, ¿no? Entonces, el juego es lo que tú haces que no sirve para nada. ¿Y puede haber algo más inútil que la meditación? Creo que no. Creo que la meditación es el juego más inútil de todos, es el juego por excelencia, pero también es un juego bastante árido para empezar.
Entonces creo que es más fácil entrar muchas veces por otros caminos, ya sean artísticos o de ejercicio físico o musicales o tal, que nos permiten entender esto. Y la meditación puede ser como una parte de esto, ¿no? Puede ser al principio, al final, o una forma de entrar, ¿no? Y una forma de eso, ¿no? Entrar en ese juego más puro en el que, ¡paf!, ¿no? Voy a solo observar mi respiración, ¿no? Solo esto. Bueno, en fin, eso es un poco a lo que estoy llegando ahora, después de ya muchos años en esto. Totalmente. A ver, es que yo creo que siempre como romper la primera barrera de hacer algo que nunca has hecho, ya sea meditar o lo que sea, sí, siempre va a suponer un límite en el que vas a querer abandonar. Entonces la cuestión es qué es lo que quieres tú hacer. Y por ejemplo, tú has comentado algo que me ha gustado mucho, aparte tú has dado como un montón de técnicas que son más meditar en movimiento. Yo no es que incluya ninguna de estas técnicas, pero sí es verdad que a través de practicar la meditación, pues me sorprendo paseando o estirando y estoy como meditando realmente. Y me gusta mucho también ese movimiento. No. Puedes decir que estás meditando. Exacto. Un estiramiento consciente muchas veces me conecta mucho más que, como tú dices, sentarme. Sí. Y además has comentado una cosa que la estoy probando también en el reto, que es la quietud. Eso la verdad que me está sorprendiendo y me está ayudando muchísimo, muchísimo. Y vamos a abrir para todos los que nos están viendo el turno de preguntas y respuestas, por si alguien tiene alguna pregunta, alguna respuesta, que lo dije antes en la introducción, antes de que llegaras, Eduardo. Venga. Ignacio nos comenta una pregunta un poco curiosa, que te la voy a decir, a ver tú qué piensas. Y es que nos comenta: estoy comenzando con la meditación, pero me quedo dormido. ¿En qué puedo mejorar? Bueno, pues, a ver, esto depende de muchas cosas, ¿no? A veces lo que hacemos cuando conectamos con nosotros mismos es que descubrimos que estamos agotados y lo que necesitamos es dormir. Claro, si es lo que necesitas, si es lo que necesitas, adelante. Pues, también depende un poco del momento del día, ¿no? Y depende de las personas. Entonces, hay personas que, por ejemplo, si meditan por la tarde o por la noche, cuando llevan todo el día de actividad, pues, claro, les cuesta mucho por esto, por el problema de la somnolencia. Entonces, yo personalmente suelo meditar lo primero por la mañana. O sea, yo me despierto, me pongo en pijama, me pongo ahí en mi... ¿Tú recomiendas a primera hora de la mañana? A primera hora. Vale. Sí, y para muchas personas es el mejor momento. Antes de encender el móvil, antes de... Que las primeras horas no uso el móvil, 6, 8 horas sin móvil, nada. Pues digamos, si lo ideal es antes de meterte en el follón y el lío del día, hacer esto, ¿no? Pero eso es para mí. Porque hay personas que igual, si son más nocturnas o tal y cual, pues igual prefieren hacerlo la noche, ¿no? Entonces, es una cosa bastante personal. Hay que experimentar con esto. Más allá de esto, pues yo podría sugerir a lo mejor a esta persona que hiciera quizás algunos movimientos físicos antes de ponerse a meditar. O sea, algo muy activo, ¿no? Como si te digo, te pones, no sé, heavy metal y te pones a saltar o... Sí, que se activa un poco, ¿no? Si o la música que te guste, o la música, o reggaetón, la música que te guste. O sea, quiero decir, algo activo, ¿no? Que te entre un poco ese chute de energía en el cuerpo. Y después de eso, te sientas y entras en la quietud, ¿no? Eso puede ser una manera. Eso también a veces se lo recomiendo a la gente que les pasa lo contrario, que es que están muy, muy activos, ¿no? Y les cuesta mucho entrar en quietud. Entonces, también hacer un poco de movimiento físico y luego pasar a la quietud como una forma de contrastar, ¿no? Sí. La quietud es algo que cuesta en nuestra sociedad y por eso es un reto, ¿no? Y como digo, es mejor no forzarse demasiado. Estar un ratito hasta que ya se vuelve insoportable. Cuando se vuelve insoportable, ya podemos pasar a otra cosa. Totalmente. No forzarse. Te da aquí, Ignacio, las gracias. Vamos a ver si hay otra preguntita y voy a ir terminando con lo que es el podcast, esta charla sin límites en sí. Tenía unas últimas preguntas y si alguien que esté en directo quiere dejar la pregunta, pues estará encantado, Eduardo, de responderla. Te quería preguntar, finalizando, me gusta siempre hacer esta pregunta. 3 libros, o bueno, si te acuerdas de los últimos libros, no tiene que ser de este tema, no tiene que ser de nada en general, simplemente 3 libros que nos puedas recomendar, que te hayan ayudado, te hayan inspirado, hayas aprendido mucho. Libros que me han inspirado. Bueno, pues hay tantos, claro. O sea, yo ahora mismo, como estoy escribiendo este libro de playfulness, ¿no?
sea, hay un libro que me he leído recientemente que a mí me ha dejado, bueno, o sea, ha sido duro de leer, te diré también, pero me ha alucinado completamente. Se llama Free to Learn. Solo está en inglés, eso sí. Vale. O sea, significa libre para aprender, es de un psicólogo que se llama Peter Gray, y él habla del juego como algo fundamental del ser humano, algo que nos permite aprender, crear, desarrollarnos, cultivarnos, etcétera, y que es algo que en esta sociedad prácticamente no hay lugar para hacerlo. O sea, a los propios niños no les dejamos, y a las niñas no les dejamos jugar. O sea, es todo el santo día en el colegio, luego actividades extraescolares, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ese sería un libro. Esto es absolutamente fascinante. No tengo tiempo para contarlo todo, pero es absolutamente fascinante y que te rompe completamente el esquema en el que estamos metidos ahora mismo. Vale. Otro libro que puedo recomendar, que un poco es un enlace entre el juego y la meditación, es el famoso libro de Mihaly Csikszentmihalyi, que se llama Flow. ¡Oh! ¿Vale? ¡Qué pedazo libro! Sí. ¡Qué pedazo libro! Gran dicho. Aquí lo tenemos. Ahí lo tienes, ¿no? Lo complemento con imagen. Claro. Ese fluir. Increíble. Sí, pues muy bueno. Es un libro que habla justamente de esta posibilidad de estar presente con todo tipo de actividades, no ya solo la meditación, ¿no? Es un poco de lo que estaba hablando antes, ¿no? Y Csikszentmihalyi, además, explícitamente sus estudios iniciales fueron sobre el juego. O sea, él quería entender qué era el juego y así llegó a ese concepto de flow. Y el tercer libro ya lo dejo ahí como posibilidad, ¿no? de inspiración. Es para quien le interese, ¿no? Este tema del mindfulness, es el propio libro de Jon Kabat-Zinn, de Full Catastrophe Living, ¿no? Aquí se llama Vivir en plenitud las crisis. Tiene otro también que quizás es más accesible porque ese es muy gordo. Hay uno más pequeñito y es muy bonito que se llama Wherever You Go, There You Are. O sea, lo que pasa es que ahora mismo no sé si tú conoces el título en español, porque lo han traducido de una forma muy distinta. Ahora mismo no lo recuerdo, pero en inglés se llama Wherever You Go, There You Go. There You Are. O sea, ahí donde vayas, ahí estás, ¿no? Pero vale. Ahora el título en español no lo recuerdo. Perfecto. Pues, oye, tenemos otra pregunta. Muchas gracias por los libros. Yo, por aportar, voy a recomendar los 2 libros que me estoy leyendo actualmente, que me gusta siempre recomendar lo que leo, siempre que sean buenos. No tiene nada que ver con esto, pero si estás emprendiendo, La regla de oro de los negocios, de Grant Cardone, para disciplinas. Y me gusta mucho para reflexionar, que Eduardo, si no te lo has leído, te lo recomiendo profundamente, que es Recuerda que vas a morir, vive. Un libro espectacular para... ¿Tiene que ver con los estoicos o con el estoicismo? Pues no es del Memento Mori. Yo justo he estado realizando el reto... Porque va por ahí. Los estoicos tienen mucho de eso. Sí, el Memento Mori. Yo justo vengo de realizar un reto de 30 días recordándome que voy a morir, y un poco este proyecto es un poco recuerda que morirás, por lo tanto vive sin límites. Es un poco mi filosofía con la que estoy transformando mi vida. Y este libro es muy interesante, lo comento un poquillo, porque es un neurocirujano que estuvo atendiendo durante toda su época de residencia, pues al final pacientes que se morían, pacientes a los que les salvaba la vida, y él se enfrenta a un cáncer donde se ve pues con la muerte de frente, y es muy buena su visión porque es una persona que durante toda su juventud ha tratado la muerte, pero mirándola desde otra visión. Y ahora la escribe sus últimos momentos de vida, ¿vale? Este libro, viéndolo desde la visión del paciente y tratándolo los médicos que eran sus compañeros. Entonces me parece un libro espectacular. Sí. Recuerda que vas a morir, vive. Buenísimo, me está ayudando muchísimo. Y tenemos aquí otra pregunta de Marta que la veo. Bueno, lo primero, no sé cómo te llamas, perdón, porque tienes un usuario que no te veo el nombre, pero creo que ha comentado otro libro, puede ser, porque pone Corazón cálido, mente serena y 3 puntos suspensivos guay. Yo no lo conozco, pero suena a título de libro para todos los que estamos aquí compartiendo. Y Marta fue una pregunta bastante interesante, porque creo que también uno de los problemas que tiene la gente es el sueño, ¿vale? Sí. Quedaría para otro podcast. Y ella pregunta, ¿la meditación ayuda a conciliar el sueño? ¿También recomendarías meditar justo antes de dormir? Sí.
Bueno, sobre esto hay distintas... hay varias cosas que decir, ¿no? Solemos pensar que la meditación relaja y que es algo, digamos, que nos ayuda a eso, ¿no? Entrar como un estado como somnoliento, ¿no? Y esto puede pasar y, de hecho, suele ser bastante habitual, sobre todo al principio, cuando empezamos a meditar. O sea, cuando empezamos a meditar, que vamos con tantas prisas y luego pausamos y en ese momento... Como calma, ¿no? Como por fin calma. Sí. Y sí es verdad que yo suelo utilizar muchas veces, si estoy muy agitado, digamos, algunas prácticas meditativas para meditar, para dormir. Sobre todo el escáner corporal, suele ser algo que utilizo bastante. ¿La puedes comentar? El escáner corporal consiste básicamente o sea, se suele hacer tumbado, entonces es una práctica que se hace tumbado, y la idea es que vas llevando la atención a distintas partes del cuerpo, ¿no? Empiezas con, por ejemplo, el dedo meñique del pie izquierdo, y luego pasas al segundo, y luego al tercero, y es simplemente notar lo que notes, ¿no? O sea, no se trata de cambiar nada. Tienes que explicar después en privado, porque lo he intentado y no manera. Ahora llévate la respiración a tu dedo meñique del pie. Yo, ¿cómo hago eso? No tanto la respiración. No, perdón, la atención, ¿no? La atención, perdón. Sí. Eso es, perdón, eso es. Sí, pero que es lo que notes, o sea, que no tienes por qué notar nada. Y es solo un ejercicio, ¿no? De dirigir tu atención ahí. Entonces vas a un sitio, a otro, y hasta que pasas por todo tu cuerpo. Entonces, hombre, esto en el curso de Jon Kabat-Zinn dura la práctica como unos 40 minutos, o sea, que es como muy detallado, ¿no? Entonces, una vez que esto ya lo incorporas, yo ya lo tengo incorporado, entonces, bueno, pues yo a veces cuando no puedo dormir, me lo pongo. Y sí que es verdad que es algo bastante relajante, ¿no? Luego hay meditaciones guiadas que son especialmente relajantes y tal. Bueno, dicho esto, la meditación en realidad no es tanto una cosa que es para dormirse o adormirarse, ¿no? Es más para despertar. Entonces, a mí, de hecho, ya me resulta curioso que yo cuando me lo pongo a hacer por las mañanas, igual a veces me siento días que estoy muy cansado, o sea, estoy como adormilonado, ¿no? Y me siento ahí en el cojín y tengo la cabeza ahí un poco, no sé si estoy aquí o allí. Y sin embargo, cuando termino, es como si me hubiera tomado un café. O sea, estoy súper despierto. Porque claro, lo que estás haciendo es llevando la atención, ¿no? Continuamente a un punto, o sea, que en realidad lo que estás haciendo es despertando. Y se utiliza esa metáfora, ¿no? en las tradiciones, por ejemplo, en el budismo se habla de despertar. Y incluso esto se ha visto a nivel de neurociencia, que los meditadores que llevan muchos años haciendo esto tienen estoy hablando de muchos años, estoy hablando de gente tipo el Dalai Lama. Esta gente tiene el cerebro funcionando a una velocidad literalmente, o sea, porque las ondas cerebrales que tienen están en un estado de ondas gamma, que son las más rápidas, ¿no? Y están así siempre, mientras meditan y mientras no meditan, están siempre en modo gamma. Y las personas normales estamos en estado de gamma como durante medio segundo y se acabó. O sea, medio segundo es cuando de repente tienes ese momento de ¡oh! Lo descubrí, ¿no? El momento eureka. O el momento esa luz, que de repente, ¿no? Esa iluminación, ¿no? Esa iluminación en que se te juntan 3 o 4 cosas en la cabeza y dices, esto lo tengo que hacer así. Ese es el momento en el que tu cerebro va, ¿no? Y se despierta a lo bestia, ¿no? Las ondas más lentas son las ondas en las que estamos dormidos, ¿no? Las ondas tetas cuando estamos ya muy dormidos. Luego hay unas un poco más rápidas, estás un poquito más despierto. Luego hay el estar despierto normal, cuando estás concentrado, que llevan más rápido. Y las ondas gamma son muy raras. Es solo ese momento, ¡paf!, ¿no? de pequeña iluminación. Que no suele ocurrir mucho en el día, ¿no? No suele ocurrir mucho. Y estos meditadores, ¿no?, han descubierto que están siempre en gamma, o sea, que realmente es como que están súper despiertos, ¿no? En comparación con nosotros que estamos dormidos todo el rato, ¿no? Entonces, bueno, para volver un poco a la pregunta, sí que es verdad que puede ayudar a conciliar el sueño pensar que el clásico ejercicio famoso, ¿no?, de contar ovejas, ¿no? 1, 2, ¿qué es eso? Es un ejercicio de atención. Totalmente. Pero una cosa muy aburrida, o sea, contar ovejas, ¿no? Es siempre lo mismo. Entonces, estos ejercicios de meditación en el que tú estás llevando la atención siempre al mismo sitio, pues de alguna manera están reduciendo
esa actividad mental un poco caótica que tenemos. Porque el problema realmente es el caos. De eso habla Csikszentmihalyi en su libro de Flow. Él dice, la mente tiende al desorden, tiende a la entropía. Y hay muchos sistemas que hemos inventado para recoger la atención. Y como digo, la música, el deporte, los juegos, el arte, o sea, muchas cosas, ¿no? Y la meditación es una de ellas, pero no la única, ¿no? Entonces, bueno, yo diría a esta persona que ha hecho la pregunta que puede ayudarte, sí, a dormir mejor y muchas personas lo dicen, que la meditación cuando empiezan con la práctica que les ayuda. Y sobre todo a lo que te puede ayudar es cuando no puedes dormir a quedarte más tranquila con ello. O sea, no sufrir tanto, que al final muchas veces el problema es que ¡ay, ya no me estoy durmiendo! Y entonces, claro, ¿cómo te vas a dormir si te estás frustrando y añadiendo mal, ¿no? Totalmente. Entonces, muy representado, totalmente. Aunque no duermas, puedes quedarte más tranquila, más tranquilo con ello y, por lo tanto, pues, primero sufrir menos y luego descansar más también, ¿no? Y a raíz de esta pregunta, bueno, añadir simplemente a este tema que sí es verdad que, bueno, primero seguimos tus consejos y lo segundo es que a mí algunas veces me ha ayudado sobre todo a no llegar a la cama y seguir con los mismos pensamientos que tenía fuera de la cama, sino llegar a la cama, meditar, respirar un poco conscientemente y liberarme de esa, por decirlo así, esa vida que he tenido durante el día y decir, oye, ya está, se acabó, porque muchas veces yo creo que lo que nos pasa es que nos vamos a la cama, bum, 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 seguimos, y es como, no, la cama tiene que ser el espacio para descansar. Entonces muchas veces me ha ayudado para dar esa transición, que claro, yo es que no tengo este hábito, pero sé que muchas veces y muchas personas llegan a la cama y están con el móvil, ¿no? Y nada más llegar, más información, más información. Eso es horroroso a la hora de dormir, porque claro, estás conectando, te están más estímulos, dopamina, y no te estás despidiendo, ¿no? A mí me gusta tener un ritual de noche que suelo escribir, leer, meditar, rezar y ya me voy a dormir como... Igual que tengo un ritual de mañana, me gusta tener un ritual de noche, ¿no? Principio y fin de lo que ha sido mi día. Eso, y me ha venido otra eso pregunta, ayuda, Eso ayuda mucho. Me ha venido otra pregunta a ti que la veo interesante porque no sé ponértelo en pie muy bien, pero vi como unos estudios o una persona que sabía mucho de este tema de la meditación comentaba cómo hay diferentes meditaciones que te ayudan a descansar igual que el sueño. ¿Es esto así? ¿Es esto cierto? ¿Cómo que hay meditaciones que te ayudan, que te permiten descansar como el sueño? Hombre, sí, que sales de la meditación y han hecho como unos estudios científicos. Ya digo, no lo puedo poner mucho en pie, perdonadme, pero bueno, muchas veces adquieres ese conocimiento y no es del todo... Creo que fue en un curso sobre el sueño, que algunas veces cuando, imagínate, has pasado un día malo durmiendo y dices, oye, es que o no tengo tiempo, no puedo dormir una siesta, o es que no quiero dormir. Han hecho estudios de que si meditas en algún momento, no sé cómo será la meditación, cuánto tiempo, pues que sales y los porcentajes a nivel de descanso, supongo que de la energía que ganas, son muy parecidos cuando has meditado que cuando has dormido. Supongo que también será dormir 20 minutos o meditar 20 minutos, no comparado con un sueño muy largo. No, o sea, no conozco el estudio concreto, pero desde luego... En muchas tradiciones es así, quiero decir, que se duerme menos y se medita más. Como te digo con el Dalai Lama, que a las 4 de la mañana se levanta para hacer 5 horas de meditación. Y en mi propia experiencia es así también, ¿no? O sea que yo con lo de dormir me he tranquilizado bastante más, ¿no? Si no consigo dormir o así, teniendo este tipo de práctica, ¿no? Porque al final el dejar que tu mente, ¿no? el centrar tu mente en algo concreto, que realmente, no sé, de nuevo, no es un esfuerzo, porque es que solemos pensar que la meditación es como, me tengo que esforzar y estar ahí focalizado. No. La idea es descansar la atención en algo, por ejemplo, la respiración. Entonces, esto de lo que habla Csikszentmihalyi, ¿no? Digamos, de evitar la entropía, ¿no? El caos, ¿no? El follón y la actividad un poco desperdigada por una actividad que es una actividad concentrada, esto en realidad es un descanso para la atención, ¿no? Para la persona. O sea, es decir, lo que estoy haciendo es me estoy liberando de todo lo demás. Me estoy liberando de tener que estar focalizando aquí, allá, etcétera. Lo peor es el móvil, porque el móvil... Completamente. El móvil, continuamente estímulos,
¿no? Es el hábito más tóxico que existe a día de hoy. Es que es lo que tú has dicho. Ha sido creado para crear adictos. Sí. Que luego tiene funciones maravillosas, como ahora mismo no podríamos estar sin móvil, ¿no? Pero es maravilloso también, pero tiene que ser una herramienta y no que nosotros seamos, ¿no? Nos está utilizando a nosotros más que nosotros utilizarla a ella, ¿no? Pero para eso hay que desarrollar este hábito, ¿no? Del estar presente y de saber lo que estás haciendo, básicamente. Cuando te das cuenta... De ser consciente de para qué usas el móvil, porque muchas veces es que no sabemos para qué lo estamos usando. Ya eso lo que aplico mucho es uso inteligente. O sea, el móvil es lo que tú dices, estamos aquí. O sea, es una herramienta súper poderosa. Lo que pasa muchas veces, algo que tiene un gran poder, los seres humanos hemos solido tirarlo por la borda y usarlo como una adicción. Pero me ha gustado lo que has dicho, ¿no? De tú tener el poder. O sea, esto es como... ¿Qué es? ¿Tu perro el que te saca a ti o tú sacas a tu perro? Pues es lo mismo, ¿no? ¿Es el móvil tu dueño o tú eres el dueño del móvil? Sí. Esto también es muy interesante. Sí, sí. No, esto es lo fundamental. Pero para esto, pues, como digo, ¿no? Hay que desarrollar esta capacidad de darnos cuenta, ¿no? Porque hasta que no te das cuenta, bueno, pues sigues por la vida y bueno, pues no eres consciente de hasta qué punto te está manipulando, ¿no? Sientes a lo mejor el malestar, ¿no? Pero no te das cuenta de cuál es la raíz del problema, ¿no? Totalmente. En cuanto empiezas a ver estas prácticas, empiezas a descubrir la triste realidad. Total, sobre todo es que eres más consciente y sabes un poco más identificar las diferentes circunstancias que puedas tener. A mí, algo de lo que también me está ayudando un poco el meditar es el desapegarme. Como que estoy meditando y no necesito nada. No quiero nada, no busco nada, simplemente estoy. Y eso, darte cuenta de ese tipo de cosas, como que algunas veces te sientes raro, pero otras veces está muy guay llegar a esas conclusiones. Por aquí voy a seguir leyendo, ¿vale? Nos comentaba la persona que nos ha puesto el libro Corazón Cálido, Mente Serena, que es de Gonzalo Brito, y después, al poco tiempo, nos daba a ambos las gracias por nuestras reflexiones. Gracias a ti. Estrella está comentando, yo cuando termino de hacer deporte es como si hubiese dormido 2 horas, como otra práctica para eso cuando no puedes dormir. Y bueno, sí, me quedo más molido, pero... Vale, y también comenta, ¿podéis dar tips para dejar el uso del móvil? No sé si lo habéis hablado, pero he salido un momento antes. Bueno, no sé si tú tienes algún tips, yo puedo dar unos cuantos. Si bueno, empieza tú. A ver, hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Pero para empezar, yo diría algo que hemos comentado antes, que es lo de no encenderlo inmediatamente, ¿no? Si se puede evitar, ¿no? Yo lo suelo encender después de desayunar, como pronto, ¿no? Y luego también desactivarlo antes, ¿no? O sea, digamos, darnos un tiempo en el que el teléfono que sea razonable para ti, para tu estilo de vida. Decides, ¿no? Pues lo voy a encender después de desayunar, por ejemplo, y luego lo desconecto antes de cenar, si puedes, o a partir de una cierta hora. O sea, no te lo lleves a la cama. Completamente. Eso es lo primero. Luego, puedes evitar muchas de las notificaciones que tiene, porque si tienes muchas notificaciones puestas, yo intento quitarme todas las notificaciones, o sea, todas las que pueda, ¿no? De esa forma hay menos tentación. Y luego en ciertas actividades, a darte algunos momentos del día, por ejemplo, cuando yo escribo, ¿no? El móvil lo dejo en otro lado directamente, ¿no? Porque si lo tienes ahí, entonces ya es una tentación, ¿no? Entonces, momentos del día en los que tú quieras concentrarte, el móvil lo lleva, que no sepas ni dónde está. Completamente. y tenerlo en modo silencio, por supuesto, que no pueda... Que no te llegue esa interrupción. Sí, completamente. Pero lo más importante que puedes hacer es aprender a estar sin tener que hacer nada, sin tener que responder. Y eso es algo que se aprende con la meditación. Y cuando digo la meditación, quiero decir todas estas actividades que son actividades meditativas, aunque no sean la propia meditación sentada, ¿no? La meditación sentada es la más pura. Sí, y a eso como la más conocida también, ¿no? Sí, y puedes llegar a eso con el tiempo o puedes probar, pero en pequeñas dosis. Pero imagínate, solo estar 5 minutos, o aunque sea un minuto en el que tú dices, móvil apagado, no tengo que hacer nada, no tengo que conseguir nada, no tengo que ser ni siquiera yo misma. Simplemente estar aquí observando mi respiración. Eso ya es una conquista, ¿no? Y eso es estar un minuto en el que no necesitas
el entretenimiento de tu móvil. Te basta con tu respiración. Y luego a lo mejor consigues 2 minutos, luego 3 y luego ya 24 horas. Totalmente. Totalmente. Yo por añadir un poco el tema del móvil, veo esencial lo que has comentado al principio y al final del día, espacios libres de móvil, sobre todo porque en la mente muchas veces va a anclar lo que has hecho tanto al principio como al final. Y cuando tengas tiempo libre, va a usar eso para ir a ese hábito que ya has establecido. Después, eliminar las notificaciones del móvil. Yo creo que este es un paso que a muchas personas como que les da miedo por miedo a que se pierdan algo. Yo eliminaría notificaciones y aplicaciones que no uso y después ir dando pequeños pasos a eliminarlo de tu campo visual. O sea, yo creo que al final cuando tienes el móvil continuamente en el bolsillo y por supuesto tienes las notificaciones y te suena, estás preparado para responder. Es más fácil responder que no. Por lo tanto, lo que tú has dicho. Es que tu mano va sola. Claro, es como, ya lo quiero. Hasta que no empiezas a darte cuenta, ¿no? Hasta que no empiezas a darte cuenta, tu mano va sola y de repente, pero si esto, y a mí me pasa, sí, el video, o sea, yo confieso, me sigue pasando, o sea, que yo llevo muchos años de meditación y aún así es difícil, o sea, que, pero por lo menos tengo esta herramienta que me ayuda, ¿no? Y la herramienta de la meditación, digo, y esto ya es un primer paso, ¿no? Bueno. En fin. Completamente. Bueno. Y esos espacios son súper importantes. O sea, yo al final, tú has dicho, ¿no? Que intentas hasta después de desayunar. Yo intento hasta que no termino toda la mañana de trabajo, menos cosas súper importantes y específicas, no estoy con el móvil. Intento tener ese estado de focus y creo que hay que dar pasos para ir alejándote, porque cuando te vas alejando de algo es cuando vas siendo más consciente de realmente cómo te afecta tu vida. Claro. La mayoría de las personas con el uso del móvil no son conscientes de cómo les afecta, por eso no dan el paso a cambiarlo. Tienes que alejarte para conocer la situación y poder hacerle frente mucho mejor. Así que Estrella nos da las gracias, dice que todo muy interesante, se lo agradecemos enormemente. No sé, Eduardo, si tienes algo más que comentar. Por mi parte ha sido un auténtico placer tenerte a ti aquí en Sin Límites y te doy las gracias enormemente, porque ha sido muy interesante. Un placer igualmente. Por mí ya podemos ir cerrando un poco el asunto. Simplemente decir que para quien quiera, ¿no?, animarse a entrar un poco en estas cosas, que no os preocupéis si eso os da fatal, porque es lo normal, y también que vayáis poquito a poquito. O sea, que es mejor hacer poquito todos los días y algo que sea adaptado a ti, que intentar hacer, ¿no?, lo que tú piensas, no, porque yo quiero hacer, ¿no?, estar ahí 1 hora al día, o sea, al tercer día te has muerto, ¿no? Yo con 5 o 10 minutos voy. Sí, o sea, empezar con poquito, ¿no? Aunque sea 1 minuto al día, 5 minutos al día, algo así, y eso ya para ir creando hábito, porque el hábito es lo más importante. Totalmente. Pues nos quedamos con eso. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias a todos los que habéis estado en directo y los que lo veréis repetido, que mucha gente pues se va conectando. También lo voy a dejar hecho en Spotify, en iVoox, Amazon, todas las plataformas, por si preferís vernos las caras o salir a pasear tranquilamente y escucharnos por audio, estará también disponible. Así que nada, muchas gracias a los dos, nos dice Marta, muchas gracias a todos. Gracias, Eduardo, por tu tiempo. Gracias a ti, Juan, un placer. Nos vemos pronto. Venga, hasta luego.